La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, seguimos en este camino de discipulado, en este tiempo de gracia, en el ciclo A de nuestro tiempo litúrgico. Es el evangelista Mateo, recuerden, el que vamos siguiendo y nos va formando en este tiempo. Estamos ya en este domingo 26º del tiempo ordinario, fíjense bien, ya vamos de camino, de recta final ya al final de este año litúrgico. Recuerden que son 34 semanas y ya estamos en la semana 26. Ya Jesús va de camino hacia Jerusalén y esa subida trae mucha enseñanza para los discípulos y hoy para cada uno de nosotros. Ya lo que va diciendo Jesús es para que nosotros le pongamos mucha atención, sobre todo preparando nuestro corazón para ese llamado que Dios nos hará en la eternidad. Debemos estar preparados, estar bien dispuestos. Cuando hablamos de la muerte nos aterra un poco, nos da un poco de miedo, nos da un poco de pavor pensar en la muerte, ¿no? Cuando uno les pregunta a la gente, ¿estás preparado para que si Dios te llama hoy? La gente entra en miedo. Y no es así, no debemos entrar en miedos, en pavor, en dudas ante la muerte. Claro que hay cierta incertidumbre, pero cuando uno prepara su corazón, cuando vamos preparando nuestra vida y sentimos que estamos con Dios y vivimos con Dios y en Él estamos, pues que Dios nos llame cuando quiera, ¿no? Pero las lecturas van en esa línea, preparar nuestro corazón, porque no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar. Preparar nuestra vida y sobre todo ahora, como dice San Pablo, si toca morir, pues es una ganancia, pero si toca quedarnos aquí, toca trabajar, esforzarnos día a día en el Evangelio. Por lo tanto, dejémonos formar en esta escuela. Y qué bien que hacemos nuestro ejercicio de la Lectio Divina, porque es esto, esta es una escuela de formación, de lectura orante, de apropiarnos la palabra y de ponerla en práctica en nuestras vidas. Pero para eso ustedes saben que siempre hacemos la oración al Espíritu Santo. No podemos iniciar nuestro ejercicio sin ponernos en las manos de Él, porque es el Espíritu Santo el motor que nos impulsa a gustar de la palabra, a saborearla, a hacerla nuestra, y a ponerla en práctica y sobre todo a vivir en este tiempo de oración con el Señor. Por eso les invito a que hagamos la oración al Espíritu Santo. Si te gusta cantar, ya sabes, entona un canto al Espíritu. Si no te sale ni el canto ni la oración espontánea, puedes hacer una lectura, alguna oración que tengas hacia el Espíritu Santo. Pero procuremos siempre la espontaneidad del amor, de la misericordia de Dios en nuestros labios para dirigirnos a Dios. Hagamos la oración. Hoy, Espíritu Santo, queremos consagrarnos a tu amor, queremos ponernos en tus manos. Te damos gracias por este tiempo de gracia, de misericordia que nos regalas cada día, sobre todo ahora que podemos acercarnos a la palabra. Gracias porque podemos gustar de ella. Danos hambre y sed de la palabra para estar bien formados, bien alimentados, bien nutridos de la palabra. Abre nuestras mentes para poder comprender la palabra, abre nuestros labios para poder proclamarla, pero sobre todo abre nuestros corazones para vivirla. Espíritu Santo, en tus manos queremos quedar y sobre todo haz la voluntad en cada uno de nosotros, que podamos comprender sobre todo la misericordia y el perdón y el arrepentimiento que deben surgir en nuestros corazones. En tus manos quedamos, Espíritu Santo, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, nos acercaremos al texto, a la palabra de Dios, con las 4 preguntas que siempre hacemos. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva? En todo caso sería la lectura, la meditación, la oración y la acción junto con la contemplación. Vamos a hacer el ejercicio. Leemos la palabra de Dios, queridos hermanos. La encontramos en el Evangelio de Mateo, que es el ciclo que vamos siguiendo, en el capítulo 21. Fíjense bien, es continuación de lo que habíamos leído la semana pasada. Versículos del 28 al 32. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Búsquelo por favor en su Biblia. Recuerden que la semana pasada habíamos leído el evangelista Mateo igual, capítulo 20, versículos del 1 al 16. Ahora pasamos al 21, en los versículos 28 al 32. Búsquelo por favor en su Biblia. Vamos en este camino de discipulado, ya de
también de camino hacia Jerusalén. Ya Jesús va subiendo hacia Jerusalén, según los textos bíblicos, y va formando ya un poco más fuerte en este discipulado. Por lo tanto, también nosotros debemos poner mucha atención en este subir a la presencia del Señor. Capítulo 21 del Mateo, versículos del 28 al 32. ¿Lo tienen? Búsquelo por favor en su Biblia, hagamos juntos el ejercicio. Recuerden, no se contenten solamente con estar escuchando, porque es bien fácil escuchar, ya lo escuché, pues ya fui a misa también, escuché el mismo texto, ya es suficiente. No, juntos agarremos la palabra de Dios y hagamos el ejercicio. Acerquémonos a la palabra. Recuerden que todavía estamos en este mes de septiembre, mes de la palabra. Hay que darle sentido a la palabra y sobre todo sabiendo que es luz, es lámpara en nuestro caminar. Es esa espada que nos defiende del mal. ¿Ya lo tiene? Acerquémonos a la palabra de Dios. Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hemos ya, queridos hermanos, leído el texto. Usted lo puede releer las veces que sean necesarias, y es necesario hacerlo, porque cada vez que nos acercamos al texto vamos a ir descubriendo cosas nuevas, y eso es lo hermoso de la palabra, que siempre lo hemos dicho. No es como leer el periódico. Leímos una noticia, pasó, sigue avanzando el tiempo y ya esa noticia ya es desfasada. En cuanto a la palabra de Dios, no pasa. Siempre está y es vigente y seguirá vigente en nuestras vidas, como que Jesús ahora lo está diciendo y tiene tanta vigencia para nosotros, a pesar de que fue proclamada ya casi 2000 años, pero sigue teniendo vigencia, sigue haciendo en nosotros, sigue llevando a una meditación y nos sigue llevando hacia un camino de santidad, y eso es lo hermoso de la palabra. Fíjense bien, como les decía, ya Jesús va de camino hacia Jerusalén y la predicación que tiene es muy fuerte, muy dura. Le va a decir entonces a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Por qué? Fíjense bien que ellos ya prácticamente se consideraban salvos, siendo el pueblo elegido por el Señor, siendo el pueblo elegido, amado de Dios y que les había liberado de la esclavitud y les había protegido y les había cuidado, todo lo que leemos en el Antiguo Testamento. Este pueblo elegido por Dios se creía ya perfecto y ya estamos salvados y ya de nosotros no nos quita la salvación. Pero Jesús le va a hablar fuerte para mover las bases. Y aunque suene bastante duro el texto, pero es una realidad. Y hoy se aplica también a nosotros. Porque la gran tentación es creer que ya estamos salvados. La gran tentación es descuidar nuestra vida de fe, creyendo que ya la salvación, como ya está ganada, entonces basta y sobra hacer más de lo mismo. De allí a que se nos ha repetido constantemente a una conversión pastoral. No podemos seguir haciendo lo mismo, porque caemos entonces en lo mismo de los sumos sacerdotes y de los ancianos del pueblo, que ya creían que la salvación estaba ganada, ya suficiente, como con ser pueblo elegido, suficiente. Claro que sigue siendo el pueblo elegido de Dios, el pueblo querido por Dios, pero la invitación es al cambio, la invitación es a dejarse tocar por la gracia de Dios. Y entonces, dice Jesús, ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. El mayor le dice: ve a trabajar a mi viña. Fíjese bien, dice: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. ¿Y qué dice este? Sí,
ya voy, Señor. Pero no fue. Fíjense bien, la dinámica de lo que está diciendo Jesús. Le dice al mayor, ve, y este no va. Luego le va a decir, el padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir. Este con rebeldía dijo, no quiero ir, no voy. Pero se arrepintió y fue. Hubo un cambio en él, se arrepiente y va. ¿Cuál de los dos? Y hace Jesús la pregunta, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. El segundo es el que hizo la voluntad del Padre al ir al campo, a la viña. Esto prácticamente nos recordamos el texto de la semana pasada, que también nos hablaba de la viña. Nos hablaba lo mismo, del mismo tema de la viña. Y le dice ahora, ve a trabajar a mi viña. Y el primero dice, no quiero ir. Este primero representa a los sumos sacerdotes, a los ancianos y a aquel pueblo que se creía ya salvo. El segundo hijo, el menor, representa a los pecadores, que ya Jesús pone y resalta dos tipos de personajes que son los publicanos, los considerados pecadores públicos, y las prostitutas. Estos al principio dicen que no, porque prefirieron el pecado, pero luego se arrepienten y van a la viña. Fíjense bien, ¿hacia dónde va dirigido el texto? Los primeros, el hijo mayor, era el pueblo elegido de Dios. Le dice el Señor, ve a trabajar a mi viña, y esto no han querido. El menor, que representa a los pecadores públicos, a la prostituta y a los paganos, esto dicen al principio que no, porque estaban entregados en el pecado, pero luego se arrepienten y van, y trabajan en la viña. Y Jesús le dice entonces, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron, el segundo. Pues bien, entonces dice Jesús, entonces les aseguro que los publicanos y las prostitutas, y ahí es entonces donde es una cachetada fuerte al orgullo del pueblo, porque eran considerados los peores, los pecadores públicos, la gente que era marginada y la gente que era una burla, ¿no? Este pecador, que va a ser salvado si este es un pecador público. Sobre todo pensemos en Mateo, por ejemplo, en Leví, que estaba cobrando impuestos. Pensemos también en las mujeres que habían sido encontradas en pecado, la mujer que había sido encontrada en adulterio. Pensemos en las mujeres que fueron liberadas de muchos demonios. Pensemos en las mujeres que vivían la prostitución, o sea, que eran muchos en el pueblo de Israel. También tenemos que recordar que la mujer no podía trabajar en una casa como oficio. Si se quedaba viuda, si quedaba sola, no podía decir voy a ir a trabajar a algún lugar para ganarme sustento, no, quedaba prácticamente en la calle, y la única vía que tenía era prácticamente pues venderse, la prostitución, y entonces había mucha prostitución. Por lo tanto, era una cachetada, repito, al orgullo del pueblo, decir que los publicanos, que las prostitutas se les han adelantado, porque estos dijeron que no con su pecado, pero como han escuchado la predicación de Juan, se han arrepentido y ahora están en la viña. Fíjense bien, porque ese texto aplicado en nuestra vida es, repito, una enseñanza grandísima. ¿Qué es pecar según Agustín? San Agustín nos dice que pecado es darle la espalda a Dios. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces nosotros, con nuestra rebeldía, con nuestro pecado, le damos la espalda a la misericordia de Dios? Dios, que extiende su mano para salvarnos, para sostenernos, nosotros le damos la espalda a Dios. ¿Cuántas veces? Eso es pecar, darle la espalda a Dios y mirar hacia la mundanidad, mirar hacia el mundo. Y Dios sigue y seguirá extendiendo su mano llena de amor. Muy bien, tenemos que ir al segundo punto, porque entonces ahí donde vamos a poner en práctica esta palabra que se nos ha proclamado el día de hoy, es ahí donde vamos a comprender qué es lo que el Señor nos está diciendo. Ahora vemos el texto. Es Jesús dirigiéndose a los sacerdotes, a los ancianos de estos dos hermanos, que el Padre les ha dicho vayan a trabajar a la viña. El primero dijo, voy, no fue. El segundo dijo, no quiero ir, pero fue, se arrepintió. Estos segundos representan a los que vivían el pecado y que han hecho la voluntad del Padre. Vamos entonces al segundo punto en nuestra lectio divina. Queridos hermanos, vamos a esta segunda parte de nuestra lectio divina y tocará aplicarnos el texto. Quizá nos tocará ahora reflexionar y pensar en nuestra vida espiritual. Muchas veces nos quedamos, como les he dicho siempre, en la epidermis espiritual. ¿Qué significa eso? Nos quedamos siempre en la parte externa de nuestra fe.
Creemos que estamos bien porque rezamos un Padre Nuestro, porque rezamos un Ave María, porque rezamos el Rosario y participamos de la Eucaristía el domingo o en algún momento. Y ya con eso más que suficiente. Y podemos correr el riesgo de creernos ya salvados. Necesitamos examinar nuestra vida, ahora que estamos en este momento de la historia, donde está aún este virus que nos está afectando tanto, donde hemos visto la muerte de tantas personas, quizá hasta muchos familiares, la muerte de muchos vecinos, la muerte de personas que quizá conocíamos y que han muerto ahora por esta COVID. Nos tocará ahora pensar en nuestra vida espiritual y sin entrar en miedo, fíjense bien, sin entrar en miedos, nos tocará cuestionarnos cómo está nuestra vida de fe. No sabemos en qué momento Dios nos va a llamar, no sabemos en qué momento vamos a experimentar la muerte. Y ante eso debemos estar preparados. Preparados porque no sabemos la hora ni el día que Dios nos llamará a su presencia. Y no podemos creernos ya salvados, no podemos creernos ya redimidos y ya decir, ya acepté a Cristo y es más que suficiente. No. Necesitamos hacer la voluntad del Padre día tras día. Y eso es lo que se nos presenta hoy. Eso es lo que se nos regala hoy en su palabra. El Señor nos está diciendo, tenemos que hacer la voluntad del Padre. Porque aquellos que viven en el pecado y que se han arrepentido, o que vivían en el pecado y se han arrepentido, se nos pueden adelantar. Fíjese bien, porque pareciera injusto. ¿Cómo es posible que alguien que ha vivido en el pecado, alguien que se ha entregado al mal toda su vida, se arrepiente, se convierte y esa persona se puede adelantar y puede entrar al reino de los cielos, y yo, que he pasado en la iglesia, que me he consagrado al Señor, puedo estar en peligro y no entrar en la vida eterna? Y eso debe cuestionarnos, no para entrar en pleitos y decir, ¿cómo es posible que esos van a entrar al reino de los cielos? ¿Cómo es posible que ese que mató a un ser querido va a entrar al reino de los cielos si se arrepiente? ¿Cómo es posible que este que me violentó, este que hizo algo contra mí, va a entrar al reino de los cielos cuando ese merece hundirse y fundirse en el infierno? No sabemos. Si esa persona se arrepiente, se convierte y se acerca a Dios, puede acercarse a esa misericordia y conseguir el perdón y entrar al reino de los cielos. Y entonces muchos dirán, bueno, Padre, pero lo que está diciendo usted, ya lo decíamos la semana pasada, lo que usted está diciendo motiva a que nos entreguemos al pecado y luego cuando ya nos cansemos de pecar, me arrepiento y feliz de la vida, ya todo se sanó y todo se está feliz y todo pues alegre, contento, si el Señor me perdona y ya me voy al cielo. Cuidado, es que puede sonar así. La cosa es que no sabemos en qué momento Dios nos va a llamar. Y por entonces darle la espalda a Dios, y entonces por darle la espalda a Dios, podemos perdernos la salvación. Decía un sacerdote en el seminario que yo siempre se los he repetido, no juguemos con nuestra salvación. Si bien es cierto, la salvación ya está ganada, pero de nuestra parte es hacer la voluntad del Padre, día tras día. Esa tiene que ser nuestra tarea. No en el afán de decir, me arrepiento al final y entonces ya me salvé. No, sino con la fe firme de hacer la voluntad del Padre día tras día. Cuando nos levantamos, Señor, hoy quiero hacer tu voluntad, lo decimos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en mi vida. Y cada instante de nuestro día tiene que ser hacer la voluntad de Dios. Es hacer la voluntad del Padre constantemente. Para que cuando Dios nos llame, podamos decirle, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sin miedos. El miedo viene cuando no hemos hecho la voluntad de Dios, cuando le hemos dado la espalda a Dios. Ahí es cuando viene el miedo ante un acontecimiento como es la muerte. Pero cuando se ha hecho la voluntad de Dios, cuando se ha consagrado el corazón a Dios, bendita muerte, porque eso nos acercará al Señor. Por lo tanto, sin entrar en miedos, sin entrar en dudas y en incertidumbres, y sin estar ahí queriendo jugar con la palabra y diciendo, bueno, me voy a dedicar a pecar y después me arrepiento, nada de eso, sino con la convicción plena de que somos discípulos del Señor, y porque somos discípulos, nuestra tarea tiene que ser y debe ser hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad del Padre. Quizás le hemos dicho no al Señor,
Quizá en algún momento de nuestra vida le dijimos no, por nuestros caprichos, porque somos testarudos, quizás sí le hemos dicho no al Señor. Al primer llamado le hemos dicho no al Señor. Pero cuando nos damos cuenta del amor que nos tiene, cuando nos damos cuenta de la misericordia de Dios, nos hemos acercado al sacramento de la reconciliación y hemos experimentado el perdón de Dios. Y el corazón se siente en paz, el corazón se siente aliviado, el corazón se siente en el gozo, en la felicidad. Podemos regresar contentos y dichosos a la comunión y somos felices, porque solamente en el Señor podemos encontrar la felicidad. El mundo nos ofrece felicidades, en plural, mas el Señor nos ofrece una felicidad, y esa felicidad es Él. Y la felicidad que el Señor nos da es la vida eterna, y la felicidad que el Señor nos da es contemplar su rostro en la eternidad. Por eso que esta palabra y estos textos que vamos a ir escuchando estos días nos deben hacer reflexionar en eso, porque vamos a llegar al final del capítulo del texto de Mateo, de lo que nos va diciendo en el capítulo 25, cuando nos hable de juicio final, cuando nos diga benditos de mi Padre y malditos. Porque cuando tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, porque estuvieron conmigo. Y entonces se dirán, pero ¿cuándo lo hice? Cuando lo hicieron uno de mis pequeños, me lo hicieron a mí. Pero qué triste será tener que escuchar decirle al Señor, apártense de mí, malditos, porque tuve hambre, sed, en fin, y no me dieron, no me socorrieron. Pero ¿cuándo lo dejamos de hacer? Cuando no lo hicieron con mis pequeños. Ahí no, y lo hicieron conmigo. Fíjense bien, hacia ahí vamos caminando, ¿no? Hacia ahí vamos avanzando en nuestro caminar de fe. Por eso, queridos hermanos, pongamos atención a lo que el Señor nos está diciendo. Pongamos atención a los textos y examinemos el corazón y evaluemos nuestra vida, cómo estamos. ¿Cómo está nuestra vida? Si estamos siendo como el hermano mayor, que decimos sí, pero al final no lo hacemos, o como el hermano menor, que ciertamente le dijimos a Dios no por alguna realidad, por algún pecado, pero escuchando su voz de amor, hemos atendido a ese llamado y estamos con Él, haciendo su voluntad día tras día. Fíjense bien, creo que esto lo tenemos que poner en práctica, este texto, sin miedos, pero sí con la convicción plena que somos discípulos y que queremos hacer la voluntad de Dios. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Una vez leído el texto, aplicado en nuestra vida, que a cada uno le tocará examinar su corazón de lo que le dice la palabra de Dios y escudriñar la palabra en tu corazón y en mi corazón, nos tocará a cada uno. Vamos entonces al tercer punto de nuestra lectura divina, que es la oración. Orar a partir del texto de lo que hemos leído, lo vamos a hacer ahora oración. Vamos ahora, queridos hermanos, a hacer la oración. Antes, en la primera lectura que se nos va a proclamar este domingo del profeta Ezequiel, o se nos ha proclamado, ¿qué nos dice el Señor? Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Eso es lo que debemos buscar, salvar nuestra vida, no creernos salvados ya, que ya la salvación está ganada, pero lo vamos a alcanzar haciendo la voluntad del Padre. Por eso hagamos ahora la oración. Si no te sale, yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, venimos ante tu presencia con esta palabra que nos has regalado, que nos hace pensar en nuestra vida espiritual. Muchas veces hemos caído, Señor, en el pecado de creernos salvados, de creernos superiores o creer que estamos ya con la salvación lista. Y ciertamente ya la ha ganado para nosotros, pero muchas veces nos ponemos en un juego, quizás muchas veces tonto, en ese juego de la mundanidad, de querer pretender que como ya está la salvación, haga lo que haga, me acercaré a ti. Y se nos olvida que para llegar a esa salvación ya ganada por ti en la cruz y en la resurrección, es hacer la voluntad del Padre. Te pedimos perdón, Señor, porque quizás te hemos dicho no al principio. Te pedimos perdón porque te hemos dado la espalda con nuestras rebeldías, nuestros caprichos. Mas hoy, acercándonos a tu misericordia,
Queremos tomar tu mano de amor y sobre todo abrazarnos a ti. Queremos, Señor Jesús, experimentar tu perdón, tu gracia, tu amor y sobre todo sentir que estamos ya de camino a la salvación. Ayúdanos a comprender cuando nos apartamos de ti. Ayúdanos a ser capaces de acercarnos a tu misericordia. Que la soberbia, que la prepotencia del mundo no nos aparte del camino que tú has trazado para cada uno de nosotros. Envíanos, métenos en la vía correcta que eres tú para llegar a ese momento tan sublime de contemplar tu rostro en la eternidad. Señor Jesús, que cuando te digamos no al inicio, podamos comprender que no es por ahí la vía o el camino de la felicidad y que al final nos arrepintamos de nuestro proceder para alcanzar la salvación y entonces poder hacer la voluntad del Padre día tras día. Gracias por esta palabra, gracias por este tiempo de oración y de meditación que nos regalas. Gracias también por tu palabra, que eres tú mismo, que te nos das a cada uno de nosotros para que podamos tener luz en nuestro camino, para no andar en la oscuridad, en las tinieblas, sino en la claridad de los hijos del Padre. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectio divina. Este último punto, queridos hermanos, es poner en práctica la palabra, ya lo sabemos. Hemos leído el texto, lo hemos meditado, lo oramos y ahora entonces toca ponernos metas, propuestas claras a partir del texto. Ya lo escuchamos. Nos tocará reflexionar en nuestra vida si le hemos dicho sí al Señor porque estamos en un grupo de oración, porque estamos en algún movimiento, porque estamos quizá entregados en la fe a Dios, pero como los sumos sacerdotes y los ancianos, creernos ya salvados y perder la salvación por caer en la comodidad de la vida o en hacer más de lo mismo. Como les decía al inicio, necesitamos una conversión pastoral, necesitamos dar un giro en nuestra vida, darnos cuenta si hemos caído en esa comodidad, a sacudirnos un poco y a poner nuestra vida en las manos del Señor. Si le hemos dicho como este hermano menor, no al Señor, y nos hemos entregado a la mundanidad, es el momento ahora de cambiar. Ya no podemos seguir dándole la espalda al Señor. Ahora es el momento de decirle al Señor, Señor, me consagro a tu amor. Te pido perdón y quiero estar contigo, porque no sabemos el momento en que Dios nos va a llamar. No juguemos con nuestra salvación. Ya está ganada, pero de cada uno de nosotros dependerá, haciendo la voluntad del Padre día tras día. Queridos hermanos, gracias por estar con nosotros. Seguimos en este mes de septiembre a orar unos por otros, sobre todo tener la palabra de Dios siempre como guía en nuestro caminar. Nos alegramos también por la iglesia arquidiocesana, que tendremos la ordenación de 2 nuevos hermanos sacerdotes en estos días, el 29 de septiembre, día de San Miguel Arcángel. Vamos a tener esta ordenación, nos alegramos muchísimo porque se acrecienta el número de los elegidos y que responden al Señor con valentía en esta vida sacerdotal. Nos alegramos por estos hermanos y a unirnos todos porque necesitamos más obreros, a orar más porque la mies es mucha y los obreros pocos. Así que vamos a seguir en este caminar de fe. Les invito para que cada día se acerquen a la palabra y hagan el ejercicio y de esa forma tener herramientas claras para responderle al Señor con alegría y sobre todo con fidelidad. Bendiciones para todos.